Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal Varistoria. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Héctor Domínguez Benito, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Héctor se encuentra en Belo Horizonte para participar en los 18º Encuentros de Historia del Derecho, organizados en colaboración entre el Proyecto Brasiliana Escrituras y Lecturas de la Nación, con sede en el Departamento de Historia de la UFMG, y Studium Juris, Grupo de Investigación en Historia de la Cultura Jurídica de la Facultad de Derecho de la UFMG. Entre los trabajos recientemente publicados por el profesor Héctor, destaco los artículos La Sociedad de Naciones y el Proyecto de Codificación del Derecho Internacional de 1924 hasta 1930, publicado en 2023 en Ayer, Revista de Historia Contemporánea, y también Territorial Republicanism in the United States of Colombia, José María Quijano Otero and the American Utiposidetis, publicado en los Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno en 2020, y Frederick Pollock en París, o la Naturaleza Conflictiva del Derecho Comparado, editado en 2018 en la Revista de Historia del Derecho. Sus proyectos de investigación más recientes se centran en las cuestiones de límites y el arbitraje internacional, con especial interés en el impacto de estas disputas fronterizas en el constitucionalismo y la historia del derecho internacional. Fruto de esta investigación es el artículo La paradoja arbitral, cuestiones de límites y cultura de las pretensiones territoriales en Hispanoamérica, publicado en 2022 en el Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, y el libro colectivo El arbitraje de ejecutivos en controversias territoriales, un enfoque internacional y doméstico, siglos XIX y XX, que será publicado en 2023 por la editorial española Tirant lo Blanch. Profesor Héctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Profesor, nos gustaría empezar hablando de lo que usted llama la paradoja arbitral. ¿Podría explicar su argumento de que, en medio de las cuestiones de límites en Hispanoamérica, el arbitraje a menudo terminó siendo no una solución, no una paz por la justicia, para movilizar una cita de Justo Arosemena que aparece en su trabajo, sino un problema? ¿Y cómo y por qué, mismo frente a esta paradoja, o quizás debido a esta paradoja, el pasaje del siglo XIX al XX se convirtió en una especie de era de oro del arbitraje territorial en las Américas? Bueno, la idea de la paradoja arbitral, que bueno, es una cita que tomo de unas declaraciones de un diplomático peruano en el cambio de 1880 a 1890, y que luego, paradójicamente, ¿no? También utilizarían algunos actores del debate público ecuatoriano a comienzos del siglo XX, haciendo suyas las palabras de la que era su contraparte en este litigio, tiene mucho que ver con el hecho de que los arbitrajes internacionales, cuando se recurría a ellos por parte de países latinoamericanos en situación de enfrentarse a una controversia de límites, a menudo se hacían como mecanismo o como estrategia para ganar tiempo y no tener que recurrir a la alternativa, en este caso, que sería, si no la guerra, las negociaciones diplomáticas. Las negociaciones diplomáticas estarían en su caso muy mal vistas por parte de las opiniones públicas de estos países, en un contexto en el que comienza a haber un nacionalismo cada vez más acusado y que se apoya mucho en argumentos de carácter territorial para sostenerlo, y de esta manera, muchas veces como alternativa para no negociar y para que no se notara que claudicaban ante una potencia extranjera, lo que se hacía era someter la controversia o la disputa al arbitraje internacional de un tercer estado o de un tribunal arbitral. Esto, claro, es interesante, se buscaba ganar tiempo y no quedar mal con la opinión pública en un momento en el que era muy importante el acceso a determinados recursos naturales que en aquel momento comienzan a ser muy importantes desde el punto de vista continental. Todas o casi todas las cuestiones de límites, cuando comienzan a, digamos, ser importantes o cuando comienzan a tener mucho protagonismo y a dirimirse dentro del escenario internacional,
no es justo en el momento posterior a las independencias, sino que se produce unos 50, 60, 70 años después. ¿Por qué es? Bueno, hay una serie de circunstancias, como decía, de carácter económico que lo motivan. Primero, y pensando sobre todo en el norte de Sudamérica y en Centroamérica, la búsqueda de conseguir el paso de un canal interoceánico que uniera el Atlántico con el Pacífico. Eso por un lado, pero por otro lado, como mencionaba, también hay muchísimos recursos naturales que están en juego, y los tenedores de deuda extranjera, que por aquel entonces eran un actor muy importante, presionaban a los estados para poder cobrar esa deuda que se tenía, muchas veces en forma de concesiones territoriales en terrenos que no estuvieran, o en territorios que no estuvieran efectivamente controlados por las repúblicas, ¿no? Y esto hace que, de alguna manera, para saldar esas deudas fuera importante aclarar o clarificar cuáles eran las fronteras de los estados, ¿no? Abandonando ese viejo paradigma del espacio premoderno y tratando de conseguir, como digo, de manera muy tardía en el siglo XIX, el trazado de una frontera ya así en un sentido moderno. Estamos hablando de la importancia que tenían en aquel tiempo recursos como el caucho, recursos como el oro, la propia yerba mate, en el caso de Brasil también sería importante, el salitre, por ejemplo, en las cuestiones de límites o en cuestiones territoriales o de soberanía que tienen que ver con territorios archipelágicos o insulares. Estamos pensando también en el guano, que era una materia muy importante, sobre todo a principios de esa segunda mitad del siglo XIX, y por lo tanto hay una serie de razones que hacen que los estadistas o los diplomáticos tengan que elegir entre negociar una cesión territorial con otro estado o dirimir ante una tercera potencia esa cuestión de límites, ¿no? Y de alguna manera exonerándose de esa responsabilidad y por tanto juridificando ese problema. ¿Dónde reside, digamos, la clave de lo que yo llamo la paradoja arbitral? Bueno, en que muchas veces la idea de juridificar esas controversias hacía que los argumentos fueran cada vez sostenidos de manera más contundente por parte de los estados, apoyados por juristas y una opinión pública que sostenía esas reclamaciones territoriales, lo que hizo que de alguna manera las partes viesen subrayada, viesen encastillada sus opiniones respecto de los terrenos o los territorios que merecían tener dentro de su soberanía, ¿no? Y por tanto, en ese contexto, la presión de la opinión pública muchas veces lleva a los propios estadistas, en algunos casos, a convertir los laudos arbitrales sometidos a un tercer estado, a un tribunal arbitral, no tanto en una solución, sino en un problema, porque los gobiernos se enfrentan a escenarios en los que, si tienen un laudo contrario, acceder a esa ejecución podría ocasionarles también problemas en clave interna. Es más, las propias oposiciones de casi cualquier gobierno en aquel momento apelaban bastante a esas hipotéticas cesiones territoriales cuando se producía un laudo, y era una cuestión que se utilizaba bastante desde la oposición para criticar a los gobiernos. Bueno, Héctor, mi próxima pregunta tiene que ver con lo que decía usted hacia el fin, de alguna manera, y tiene que ver con las discusiones sobre los conceptos de uti possidetis iuris y uti possidetis de facto. Y quería preguntarle de qué manera esos conceptos permiten entender el arbitraje como una estrategia jurídica problemática para buscar soluciones para conflictos territoriales y conflictos que a menudo incluso reaparecían a través de guerras en ciertos países en la América hispana un poco más tarde, ¿no? Bueno, los conceptos uti possidetis iuris y uti possidetis de facto se corresponden de alguna manera con principios, con doctrinas o con formas de argumentar que tenían las repúblicas postcoloniales en este contexto del siglo XIX, y que posteriormente ha sido utilizado también en contextos de descolonización de estados después de la desintegración de la Unión Soviética, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero digamos que esta división viene justamente muy vinculada al caso latinoamericano. Siempre los estadistas de las independencias aparecen normalmente como los responsables, ¿no?, de este cambio semántico de un antiguo interdicto del derecho romano, que desde luego no tiene mucho que ver con el concepto que finalmente terminó siendo tanto el uti possidetis iuris como el uti possidetis de facto. En el primero de los casos, muy vinculado a las repúblicas hispanoamericanas, a las herederas de la monarquía española, se apela fundamentalmente, no siempre igual en todos los países, ¿no?, y hay muchos autores que lo han puesto de manifiesto de maneras
muy diferentes, incluso en la propia determinación de la fecha crítica, pero se apelaba a las antiguas demarcaciones administrativas de la monarquía para poder plantear cuáles iban a ser las nuevas fronteras a delimitar y, en su caso, a demarcar. Este es un principio en términos más o menos generales, aunque insisto que no deja de ser algo problemático, generalmente aceptado por las repúblicas herederas de la monarquía española, que al principio las incorporan en sus propias constituciones, remitiéndose a antiguas autoridades coloniales y sus demarcaciones. El uti possidetis de facto, que sería su némesis o su contraparte, sería el argumento, muchas veces vinculado, aunque también es susceptible de problematizarse ese argumento, tanto al caso brasileño como a las potencias o a las repúblicas que fueron, en su caso, herederas de otras colonias, como pueden ser colonias holandesas, colonias francesas, o especialmente, y teniendo en cuenta sobre todo la forma en la que este imperio colonizaba, las vinculadas al imperio británico, ¿no? Hay varios asuntos a día de hoy en la Corte Internacional de Justicia que tiene mucho que ver con la pervivencia de esta contraposición entre dos formas de entender el territorio, ¿no? Una basada en títulos vinculados a las autoridades de la potencia colonial, de la que, entre comillas, se ha heredado el territorio por un lado, y por otro lado el uti possidetis de facto, que vendría a poner en el centro de la balanza la ocupación efectiva de esos territorios, ¿no? El hecho de que, o este argumento bastante moderno en comparación con las doctrinas que se seguían por parte de la monarquía, que vendría a plantear que no se puede perfeccionar la posesión, en su caso la propiedad sobre un territorio, si no se ocupa de manera efectiva. Estas discusiones, en realidad, en un primer momento uno estaría tentado a pensar en que, bueno, de alguna manera, el uti possidetis iuris es una suerte de entelequia historiográfica que está muy basada en títulos de hace 200 o 300 años y que, por tanto, de alguna manera son una ficción, pero cuando uno se pone a mirar los casos de cerca, y esto yo no soy el primero que ha planteado este tipo de argumentos, sino que fundamentalmente quien más los ha desarrollado ha sido, en este caso, la profesora Marta Lorente. También deberíamos considerar el hecho de que el uti possidetis de facto como tal también es una, entre comillas, ficción, y también se basa en no solamente en una, sino en muchas construcciones historiográficas que podrían ser también susceptibles de una contraposición o de una crítica vinculada a su potencial carácter ficticio o vinculado a un relato que construye una parte para ganar un litigio, que en el fondo esto es lo importante en este tipo de controversias. Bueno, mi próxima cuestión tiene que ver justamente con la historia. Quería que usted comentara un poco algo que está planteado no solo en el artículo publicado en 2022, sino también en otros estudios, que tiene que ver con cómo las cuestiones fronterizas han implicado usos complejos de la historia e incluso han dado lugar a la producción de historiografías directamente interesadas, explícitamente dirigidas a defender puntos de vista partidistas y o nacionalistas, aunque estuvieran legitimadas por conocimientos cada vez más especializados. ¿Cómo ve usted el lugar de la historia y sus movilizaciones públicas en medio al enfrentamiento por aquellos que actuaban en ese cambio del siglo XIX al siglo XX? ¿Cómo se enfrentaban con el desafío de construir argumentos jurídicos considerados válidos, lo que implicaba, al menos en teoría, un esfuerzo por diferenciar el derecho del mundo de la política? Bueno, uno de los grandes lastres que tiene la investigación de los siglos XX y yo diría también lo que llamamos del XXI en relación con un objeto de estudio como este, reside precisamente en la pervivencia o en la supervivencia que han tenido determinadas lecturas que se manifiestan sobre todo en algunas fuentes o tipos de fuentes de literatura muy concretas, como pueden ser los panfletos propagandísticos o como pueden ser las colecciones documentales, que estuvieron creadas y fueron concebidas y elaboradas en un momento en el que este asunto estaba en litigio, cuando había negociaciones diplomáticas o cuando había un arbitraje en ese contexto de final del XIX y primeras décadas del XX. Y el mayor problema de esto es que la historiografía posterior o incluso los juristas que se han acercado a estos temas
han utilizado esas fuentes del siglo XIX, que están concebidas, elaboradas en un contexto muy sesgado, y las han adaptado como si fueran verdades históricas o como si fueran referencias historiográficas imposibles de falsar y que son las que constituyen las lecturas propias que hay que hacer de los documentos, ¿no? Y esto ha hecho que bueno, haya funcionado, ¿no?, una suerte de cambio de una generación a otra de una serie de materiales y se han mantenido unas lecturas que en su momento estaban pensadas para discutir en el terreno internacional cómo debía delimitarse una frontera, y que a día de hoy han envejecido muy mal, pero sin embargo uno se encuentra que se siguen utilizando tanto por parte de historiadores como por parte de juristas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es uno de los grandes lastres que se ha tenido. También de alguna manera yo discrepo un poco en lo que plantearías de que esto se produce en un contexto en el que hay un conocimiento cada vez más especializado. Sí que es cierto que hay un contexto en el que realmente, si uno se acerca a los estudios de Irina Podgorny, por ejemplo, para el caso argentino, o yo he intentado también hacer lo propio con el caso colombiano, hablando de la figura de José María Quijano Otero, es que las personas que participan en este debate internacional, los miembros de esa, digamos, élite intelectual que era normalmente nombrada asesora en los pleitos internacionales, que ayudaba a sus propios gobiernos, a los que ponían al frente de las bibliotecas nacionales o de los archivos nacionales y encargaban que hicieran misiones en España para buscar documentos. Bueno, pues los miembros de esa generación no tenían ese conocimiento especializado, no se habían formado en historia, y lo que sabían de historia colonial venía muy sesgado por esos intereses que ellos tenían directamente en los pleitos, no se habían formado en derecho, eran por lo general, yo creo que en el caso argentino es clarísimo, no solo por Podgorny, hay otros estudios que avanzan en esa línea, y desde luego para el caso colombiano también, y me atrevería a decir que eso pasa también en otros contextos latinoamericanos, por la documentación que yo he manejado de los asesores latinoamericanos que viajan a España y que piden permiso al Ministerio para poder utilizar las fuentes del archivo de Sevilla y documentarse, ¿no? En realidad tendemos a pensar que justamente por la época en la que se produce hay un conocimiento cada vez más especializado, pero realmente de alguna manera cuando uno se acerca a esta cuestión en concreto y a los actores que se movían en ese escenario, puede ver que en realidad no estaban tan especializados y que no dejaban de tener esa idea principal de tratar de determinar cuál iba a ser el territorio de su república y ayudar en su caso a las autoridades con ello. Bueno, lo que yo pensaba tenía más que ver con cómo se presentaban legitimados en un cierto conocimiento, ¿no? Había una postulación de un uso de la erudición, de una cierta especialización, más que efectivamente eso se pasaba. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Rio Branco por Brasil, en el arbitraje con Argentina, que hace como cálculos de coordenadas geográficas y los presenta como validados por un tipo que era del Institut de France y todo esto. Yo pensaba más a la retórica de un conocimiento sólido y bien establecido que más bien a una especialización más formal. Era más en este sentido el planteo. Sí, bueno, entiendo que ciertamente hay un extremo que probablemente que más se me pueda escapar a mí como historiador del derecho y en lo que seguramente tendremos que contactar con colegas extramuros que nos puedan ayudar, que es la cuestión geográfica. Pero sí que diferenciaría mucho los pleitos que tienen o que presentan aspectos más técnicos o más ingenieriles o más vinculados a la determinación, por ejemplo, de límites arcifinios, de límites naturales, en comparación con otros pleitos que tienen una dimensión marcadamente mucho más historiográfica, quizás son los que conozco yo más, que son los que tienen que ver con las repúblicas herederas de la monarquía española, ¿no? Entonces, por un lado sí que tenemos ese desarrollo de la geografía, que ayuda mucho en algunos pleitos, tú mencionas el caso de Río Blanco con toda razón. Yo pienso también, por ejemplo, en el caso de Argentina y Chile y el arbitraje británico que se hace nombrando a un ingeniero que dirige una misión que lo que hace ahí justamente es ir a hacer un estudio geográfico. No van a hacer un estudio especulativo o un estudio historiográfico. Claro, cuando mandan a conocer el terreno los británicos a Chile y Argentina, ¿no? y digamos
el jefe de la expedición es un ingeniero y ese arbitraje sale bastante bien, justamente Ecuador y Perú, un poco copiando esa figura, piden a la monarquía española, por favor, mandándonos también a alguien que venga a reconocer el terreno y a entrevistarse con autoridades de las dos repúblicas y conozca en la práctica lo que es esto. Claro, Gran Bretaña nombra a un ingeniero y España nombra a un filólogo, que es quizá el más grande filólogo que haya habido en España, que es Ramón Menéndez Pidal, pero cuando llega allí, él lo único que quería era recopilar romances y poemas y no se preocupaba mucho de las cuestiones ingenieriles, ¿no? Y este sería otro ejemplo. Cuando nombran a Menéndez Pidal para que se encargue de esta misión como comisario regio en Perú y en Ecuador, los juristas se enfadan porque dicen, oye, que aquí los especializados en Derecho Internacional somos nosotros y no se nos está nombrando para una actividad que requeriría que hubiera precisamente especialización. Pero en cambio, ¿no?, las autoridades tanto españolas como yo creo que en este caso también colombianas y argentinas pensaban también a lo mejor en otras coordenadas, ¿no? Lo que hace falta quizá no es tanto un carácter técnico, sino cultura. Y claro, por supuesto la cultura es lo más discutible del mundo y eso quizás explica la pervivencia de muchas de estas disputas. Bueno, Héctor, para terminar, nos gustaría que nos hablara brevemente del libro colectivo que está a punto de publicarse. ¿Cuáles considera usted que son las principales aportaciones del conjunto de trabajos que ha reunido al debate historiográfico sobre el arbitraje y los conflictos territoriales? Bueno, yo creo que, aunque a lo mejor parece un argumento de poco vuelo, creo que lo mejor que tiene ese libro colectivo sobre el arbitraje de controversias en cuestiones territoriales es justamente el hecho de que cuenta muchas cosas que no se conocían, que no se habían puesto en común, que no se habían contado una detrás de otra y sobre los que no había habido apenas un diálogo, más allá del interés respecto de un caso u otro, en función de la república de turno o del estado de turno del historiador que está interesado en pensar acerca de un determinado problema de límites o una determinada frontera. Normalmente en muchas ocasiones, ¿no?, este es un género muy habitual en la historiografía, para lamentar o para quejarse de un maltrato que recibió su república en un momento anterior, ¿no? En este caso lo que nosotros hemos hecho de manera colectiva, yo creo que es justamente incidir en algo que era necesario, que es contar buena parte, prácticamente la mitad de los arbitrajes de ejecutivos en controversias territoriales que se someten a terceros gobiernos, contarlos con una serie de pautas muy concretas. Bueno, cómo se elige el árbitro, por qué se elige el árbitro, cómo se articula la decisión por parte del árbitro, cuáles son las consecuencias, si hay una ejecución razonable, si hay una ejecución muy discutida o si es imposible llegar a ejecutar ese laudo, que también hubo algunos casos, como mencionaba antes, en los que esto ocurrió. Entonces yo creo que la dimensión descriptiva de este libro quizá sea de por sí mucho más importante que la exploración de una serie de hipótesis de investigación o que la discusión en términos historiográficos de alguna cuestión. No se puede discutir mucho en términos historiográficos, más allá de con esas visiones, entre comillas, nacionalistas, que ya estarían muy superadas y que por supuesto hacemos, sino que en realidad lo que estamos de alguna manera reconstruyendo y sistematizando el conocimiento que podamos llegar a tener acerca de un tema sobre el que prácticamente no se sabe nada, ¿no? Yo creo que cada uno de los textos aportan información nueva que quizás sea, no sé si necesaria, pero muy importante para seguir construyendo acerca de una historia del derecho que no solamente sea intelectual y entendida en clave a lo mejor biográfica, sino también institucional, ¿no? Yo creo que hay un desequilibrio muy grande entre aportes de historia del derecho intelectual y, por otro lado, historia del derecho institucional sobre los que no se saben tantas cosas. No sabemos casi nada sobre extradición, no sabemos casi nada sobre asilo, no sabemos casi nada incluso sobre el desarrollo del derecho de los tratados en la segunda mitad del XIX, son fuentes muy fragmentarias y, al igual que con estos otros temas, tampoco sabemos nada o casi nada sobre arbitraje internacional encomendado en este caso a gobiernos, ¿no? Y por tanto yo creo que esa labor de reconstrucción de un terreno sobre el que se podía construir algo en conjunto es válido por sí mismo. Las contribuciones individualmente nos acercan a cosas que no se conocen.
Por ejemplo, por mencionar un caso, el arbitraje entre Argentina y Brasil que se encarga de Estados Unidos nos demuestra que, bueno, pues que, como mencionaba al principio, que Brasil no utiliza siempre el argumento de luti possidetis de facto para enfrentarse a sus controversias territoriales, ¿no? Y por tanto yo creo que eso en sí mismo tiene valor contarlo. Hay otro texto sobre el laudo que hace el Imperio Austrohúngaro acerca de la definición de la soberanía británica en la zona de Nicaragua controlada por los indios mosquitos. Contar eso en castellano en sí mismo yo creo que ya también tiene algo de importante, precisamente porque todo lo que se ha escrito sobre esto hasta ahora está en alemán y por lo tanto no sabemos prácticamente nada sobre eso, siendo el tema de los problemas territoriales de la costa de mosquitos algo muy importante y cuyas consecuencias siguen a día de hoy también, en parte en algún caso, en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Por lo tanto esto es relevante en sí mismo. O por mencionar otro ejemplo, yo hasta que no he contactado con alguien que ha escrito un capítulo sobre esto, yo no sabía nada sobre el laudo de Rutherford Hayes sobre la controversia de límites entre Argentina y Paraguay. Claro, ¿cuántos artículos o cuántos libros, cuántas contribuciones hay sobre la guerra de la Triple Alianza primero y sobre la guerra del Chaco mucho después, que son dos cuestiones tremendamente conectadas con este arbitraje? Hay centenares, si no miles, y a mí siempre lo que me llama la atención es que no hubiera nada sobre ese arbitraje. Bueno, pues este tipo de contribuciones puestas una junto a la otra, no sé si responderá a grandes preguntas, pero bueno, nos ayudan a sistematizar el conocimiento sobre temas que creo que es importante ir conociendo mucho más en profundidad. Bueno, muchísimas gracias una vez más, profesor Héctor, y ya tengo muchas ganas de leer el libro. Invito a todas y a todos a explorar otros vídeos en nuestro canal Varistoria. Muchas gracias a vosotros por la invitación.